Muy buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra del jueves, los libros en la televisión. Hoy tenemos un programa que puede ser muy amplio, un programa en el que seguramente nos vamos a quedar con muchas cosas en el tintero, pero hablaremos esta vez del escritor norteamericano Ernest Hemingway, conocido por muchos por su novelística, por su obra, en general, incluso por sus aventuras, por sus hazañas, porque como periodista cubrió la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial fue chofer de ambulancias, en fin. Hoy vamos a leer un fragmento de El viejo y el mar. Hay que recordar que El viejo y el mar le dio el premio Pulitzer por ese libro. El premio Pulitzer se da por libros. El Nobel se da por la obra completa. Poco después sabemos muy bien que en 1954, ahorita lo constatamos, pero en el 54 ganó el premio Nobel Ernest Hemingway. Y ahora vamos a ver. El cuento, esa noveleta, cuento largo del viejo y el mar, comienza así. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente sarao, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada del mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada. Parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones en el árido desierto. Todo en él era viejo, salvo los ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Santiago, le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote, yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. No, dijo el viejo. Tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo. Y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerlo. Lo sé, dijo el viejo. Es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. No. Pero nosotros sí, ¿verdad? Sí, dijo el muchacho.
¿me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no?, dijo el viejo, entre pescadores. Esa es una muy buena parte, el principio del cuento, que es una maravilla. Hay películas, bueno, ya no pueden escapar a que no haya película de las novelas, ¿no? Ya no pueden escapar a eso. Pero bueno, ¿quién es Ernest Hemingway? Que además era un tipo, ¿qué diremos? Él nació y fue criado en Oak Park, Illinois, y nació el 21 de julio de 1899. Nació el mismo año que Borges. Yo de pronto acostumbro a tomar medida en qué año nacen algunos autores, porque puede haber interrelaciones, ¿no? Es decir, los hijos de un mismo tiempo tienen cierta hermandad en el pensamiento, en eso. Y bueno, aquí hay una cosa que hay que decir. Hemingway apostaba por esa teoría tan conocida que se llama la teoría iceberg, que tuvo, bueno, una gran influencia en el siglo XX. Y mientras que su teoría de la teoría del iceberg o de la omisión, que consiste en, fue muy influyente, que consiste en no contarlo todo, sino contar con sugerencias. Yo sugiero, tú aduces, tú deduces, tú pones parte de la narración, ¿no? Eso es un estilo que en el siglo XX se comienza a practicar de una manera tremenda. Es decir, a diferencia de la literatura del siglo XIX, que era más amplia, a diferencia de la literatura del siglo XVIII, los románticos alemanes, por ejemplo, ¿no? La época de Schiller, es decir, Keats, el poeta, ¿no? Es decir, era abundante el romanticismo, es decir, podían describir una sola cosa pequeña en 1, 2, 3, 4 páginas. Eran sumamente descriptivos, extensos. En el siglo XIX un poco menos, pero también, ¿no? Recordemos a Balzac, por ejemplo, recordemos a Flaubert mismo, ¿no? Flaubert, que es el padre de una nueva narrativa, ¿no? Y en el siglo XX, esta generación de la primera década del siglo XX, jóvenes, las primeras 2 décadas, del 1900 y 1920, 1930, ahí están los escritores que vienen a dar con esa idea, con esa teoría del iceberg o la teoría de la omisión, ¿no? Así le llaman los teóricos, pero en eso consiste, ¿no? Ser demasiado extendido en lo que se narra, lo que se nombra, ¿no? Bueno, sabemos que la vida de Ernest Hemingway tuvo aventuras, su imagen pública le trajo una admiración de las generaciones posteriores a él, ¿no? Acuérdense que vivió en París, escribió París era una fiesta, ¿no? Esa es una novela de las experiencias suyas, cuando al tiempo de Henry Miller, Scott Fitzgerald, es decir, en una película de Woody Allen, ahorita les digo cuál, aparece también como un personaje y quien la vio ya sabe de qué se trata. Julieta, mi nueva productora Julieta Aguilar me manda a un corte y yo obedezco. Tomo café
y regresamos en un ratito. Y ahora estamos de regreso. Y bueno, a ver, hablábamos de Ernest Hemingway, que bueno, un escritor muy leído, muy admirado por en su tiempo. Es decir, él fue, después de cursar la escuela secundaria, trabajó durante unos meses como reportero en el Kansas City Star. Eso le abriría las puertas a la literatura, ¿eh? Eso fue antes de irse al frente italiano, donde se alistó como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, y en donde conoció a un amigo muy importante para él, Henry Serrano Villar. En 1918 fue gravemente herido y volvió a casa. Sus experiencias en la Primera Guerra Mundial le sirvieron como cimientos para escribir Adiós a las armas, que es una de sus novelas importantes. Luego, en 1921, él se casó con Hadley Richardson, la primera de sus 4 esposas. Se casó 4 veces, tuvo 4 esposas. La pareja se mudó a París, él trabajó ahí como corresponsal extranjero. Fue la época de ese mundo parisino que podemos leer en Trópico de Cáncer, de Henry Miller, ¿no? En alguna de las novelas de Scott Fitzgerald y su esposa Zelda. No estoy seguro si es él. Pero bueno, Picasso, ¿no? Todo este grupo de artistas que coincidieron ahí, entre ellos Hemingway. Hay una historia de amor cuando es conductor de ambulancias, que en alguna novela reciente nombran esa historia de amor de Hemingway. ¿Es cierta? No es decir, no sé. Habló de su biografía, y también Woody Allen en su París a medianoche, ¿no? A medianoche París, aparece, que además me gusta esa película porque hay una mirada muy, muy hermosa a París, como pocas, ¿eh? Una mirada muy, muy interesante a la ciudad. Que bueno, quienes conocen París sabrán que es una maravilla de ciudad, ¿no? Y bueno, una de las partes más efervescentes de la vida literaria de Hemingway, sin duda, pues fue su vida en París. Después fue España, ¿no? Y escribió Fiesta, que habla de... Hemingway haría muy famosa eso de los toros de Pamplona, ¿no? Luego, ya en el 27 se divorcia de Hadley Richardson y se casa con Pauline Pfeiffer,
La pareja se divorció después de que Hemingway regresara a la Guerra Civil Española y se fue como periodista. Y ahí, estando en España, obviamente le dio Por quién doblan las campanas, que además es una parte de un verso de John Donne, si no me equivoco, o bueno, si alguien puede corroborarlo, pues escríbame, creo que es de John Donne. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti, ¿no? De ahí el título de la novela, que fue publicada en 1940 de Hemingway. Y bueno, después viene la tercera esposa, Martha Helgor. Fíjense que escuché un comentario, y digo, también lo debo reconocerlo, pero Ernest Hemingway era muy atractivo, muy guapo, era como un galán, ¿no? Y se movía en el mundo del cine también, ¿no? Tuvo amistades, no sé qué, amoríos, en fin, pero era un hombre muy atractivo para las mujeres. En el 40 se casó con Martha Gellhorn. ¿Por qué hablo de las aventuras de Hemingway amorosas, las aventuras de guerra? Fue cazador, hay fotos con tigres, con bestias que cazó. Su padre tenía esa afición. No sé en qué esposa vamos, pero Mary Wesley se conocieron en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, él estuvo como periodista en el famoso desembarco de Normandía y en otro evento importantísimo que fue la liberación de París. Y bueno, después de la publicación de El viejo y el mar, este texto que estamos leyendo aquí, en 1952, Hemingway se fue de safari a África, donde estuvo incluso, hay una anécdota donde tuvo un accidente aéreo, ¿no? Que lo dejaron con problemas de salud serios, dolores de cabeza, ¿no? Gran parte del resto de su vida. Fíjense, tuvo un accidente aéreo. Y bueno, se fue a vivir a Cayo Hueso, en Florida, en la década más o menos del 30, y en Cuba vivió entre 40 y 50, de otra década ahí. En 1959 compró una casa en Ketchum, Idaho, bueno, no sé cómo se dice, donde finalmente terminó su vida. Ya diremos qué pasa. Miren, hay algo muy curioso. Hemingway se quita la vida con una escopeta. Justamente en Ketchum, Idaho, se suicidó el 2 de julio de 1961 a los 61 años. Recuerden que nació en 1899, en 61 se muere. Pero fíjense que su padre se suicidó y alguien más de su familia. Mucho después, recordemos una actriz bellísima que trabaja en una película con Woody Allen, no estoy seguro si en Manhattan, Margot Hemingway, se suicida hace unos años. Joven, hermosa, nieta de Hemingway, por supuesto. Se suicida, entonces hay algo ahí interesante de lo cual hablaremos. Alcanzo a leer Ok. Juli me da tiempo para leer un cachito más. Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes, pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde había tenido sus sedales, al continuo buen tiempo y a los que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito
Habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre 2 tablas, 2 hombres tambaleándose al extremo de cada tabla a la pescadería, donde esperaban a que el camión del hielo las llevara al mercader, a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones de otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea. Les sacaban los hígados, les cortaban las aletas, los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto procedente de la fábrica tiburonera, pero hoy no se notaba más que un débil tufo, porque el viento había vuelto al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí al sol en la terraza. «Santiago», dijo el muchacho. «¿Qué?», respondió el viejo, con el vaso en la mano. Pensaba en las cosas que hacía muchos años. «¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana?» «No, ve a jugar béisbol. Todavía puedo remar y Rogelio tirará la atarraya». «Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera». «Me has pagado una cerveza», dijo el viejo. «Ya eres un hombre». ¿Qué edad tenía yo cuando usted me llevó por primera vez en un bote? 5 años. ¿Y por poco y pierdes la vida? Cuando subí aquel pez demasiado vivo que estuvo a punto de destrozar el bote, ¿te acuerdas? Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos. Y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa, donde estaban los sedales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazos como si talara un árbol y el pegajoso olor a sangre que me envolvía. ¿Lo recuerdas realmente? ¿O es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo, desde la primera vez que salimos juntos. El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte, dijo. Pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabajas en un bote que tienes suerte. Vamos a un corte, que ya Julieta nos mandó a descansar un ratito. Regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a ver, la madre de Hemingway era música, muy conocida en el pueblo donde realizaban conciertos, en este lugar de, ¿cómo se llama? En Illinois, Oak Park, ahí en un suburbio de Chicago. Ya de adulto, Hemingway afirmaba odiar a su madre, fíjense. Según un biógrafo que se llama Michael Reynolds, señalaba que Hemingway era un reflejo de su energía y entusiasmo. Su insistencia en que aprendiera a tocar violonchelo se convirtió en una fuente de conflictos para aquel jovencito. Pero más tarde el escritor admitió que las clases de música le fueron útiles para su obra, como se evidencia en la estructura de contrapunto.
en la novela de Por quién doblan las campanas. La música obviamente le dio oído. Siendo niño de 4 años, su padre le enseñó a cazar, a pescar, a acampar en los bosques y los lagos del norte de Michigan, ¿no? Ahí esas experiencias de la naturaleza lo hicieron que cuando tenía posibilidades de hacer cosas, bueno, se fuera a cazar al África en un safari que después de ganar el premio Pulitzer, ¿no? Hizo ese viaje. Vamos a hablar ahí en sus primeros pininos periodísticos habló de música precisamente también, hizo como crónicas de música. Ya dijimos que en la Primera Guerra Mundial, bueno, fue rechazado del ejército de los Estados Unidos y por su mala visión que tenía, ¿no? Hay un incidente interesante en una de sus novelas que valdría la pena resaltar, que es de su libro Muerte en la tarde. Fíjense, hay un fragmento ahí donde Hemingway dice, recuerdo después de que buscábamos bien por los muertos completos, recolectábamos fragmentos, ¿no? Ahí refiere cómo en una escena de este libro, me parece que cuenta cómo encontraban cuerpos así, pero eso lo vio él. Es interesante. Otra vez volvemos a cómo el novelista tiene como experiencia primigenia pues la vida que ha llevado, ¿no? Bueno, fue cuando lo hirieron a él, también fue por fuego de mortero. Justo cuando iba regresando de la cantina con chocolates y cigarrillos para compañeros del frente, ¿no? Y a pesar de esa experiencia de haber sido herido en la guerra, no precisamente en la guerra, sino en ese momento en su trabajo como chofer de ambulancia, Hemingway logró incluso rescatar a un soldado italiano que le valió la medalla de plata al valor militar del gobierno italiano, fíjense. Tenía 18 años Hemingway. Lo que él comentó, dice, cuando se va a la guerra como un chico se tiene una gran ilusión de inmortalidad. Son las otras personas las que mueren, no te ocurre a ti. Eso dijo Hemingway. Fíjense que a mí me parece que Hemingway era provocador de escándalos, ¿no? Aparecía en los lugares públicos con mucha frecuencia. Era muy alabado, ¿no? Y aquí viene esa historia de amor que no puedo recordar en qué novela o en qué crónica lo leí, pero lo leí hace poco. Mientras se recuperaba de la herida, fíjense qué interesante, se enamoró por primera vez de Agnes von Kurowski. Bueno, yo no sé pronunciar eso. Una enfermera de la Cruz Roja, 7 años mayor que él. Para cuando fue dado de alta del hospital y regresó a los Estados Unidos en enero de 1919, creía que a Agnes se le iba a unir en cuestión de meses y que se habrían de casar. Sin embargo, en marzo, Agnes le escribió que se había comprometido con un oficial italiano. Dice el biógrafo Jeffrey Meyers que Hemingway quedó desolado y marcado
por ese rechazo, por ese abandono, por esa especie de traición de Agnes. Y en relaciones futuras, bueno, siguió un patrón consistente en abandonar a una esposa antes que ella lo abandonara a él. Bueno, aprendió, era boxeador, también practicó el box, practicó, ¿qué más practicó? Bueno, le dijimos la casa, pero bueno, era aficionado a todo, creo que iba a las apuestas también, ¿no? Fue amigo de Scott Fitzgerald, el autor de El último magnate, un escritor extraordinario, ¿no? Un gran escritor. Que también hacían, tenían sus aventuras bohemias en París, ¿no? Ese París maravilloso que nos retrata, ya dije, Henry Miller, ¿no? Sobre todo, yo veo ese París en uno de mis viajes a Europa. Vi a París y fui a los lugares que persisten, ¿no? Los que persisten, que nombra Henry Miller. Y se pueden ver en la película Henry and June. Ya saben que hay una historia muy interesante que cuenta, Dios mío, ¿cómo se llama? La amiguísima de Henry Miller, Anais Nin, que cuenta que tuvo un amorío Henry Miller con June, una mujer muy hermosa, muy, muy hermosa. Y bueno, la película que hicieron, hay una mirada a ese París de ese entonces, y que me parece que bueno, lo pintan como el mundo de la fiesta. Por eso, bueno, Hemingway escribe París era una fiesta. ¿Qué más decimos de Hemingway? Bueno, aquí, esa parte de París, los primeros años, pues era un joven alto, apuesto, musculoso, de hombros anchos, ojos marrones, de rosadas mejillas, de mandíbula cuadrada y de voz suave. De eso dice, ¿cómo se llama el biógrafo? Bueno, no sé. En fin, vivían en el barrio latino, que además el barrio latino es maravilloso, ¿no? Vivían como reyesitos reventados, ¿no? Es decir, tenían dinero, todos ganaban dinero, Picasso pintaba y vendía, es decir, no sufrían por ese asunto, entonces se la pasaban, pues bueno, de fiesta. Hay que recordar que los escritores expatriados, no estaban muchos por voluntad, de los que vivían en el barrio de Montparnasse, que es uno de los barrios pues atractivísimos de París. Hemingway publica Fiesta en ese entonces. George Stein, ¿cómo se llama esta mujer? Se reunían en casa de ella. En la película de Woody Allen, La Medianoche París, ella sale. Dios mío, no me puedo acordar del nombre. Ok. Bueno, se los debo ese nombre de esta mujer, que además es una pena, qué vergüenza que no me acuerdo. Leí un par de textos de ella, no lo tengo muy claro, pero ella era como Joan Miró, Juan Gris, Pablo Picasso, Henry Strater, en fin, Silvia Beach, que era, fíjense, dueña de la librería Shakespeare and Company. Shakespeare and Company, que es una librería legendaria, claro que sigue en París, la vimos, pero ya no es la misma. Silvia Beach
quería mucho a Hemingway. Sylvia Beach, de la librería Shakespeare and Company, le publicó por primera vez Ulises a James Joyce. Ella quería mucho a James Joyce y a Nora Barnacle, que eran sus amigos. Silvia adoraba a la literatura. Gracias a ella está el Ulises, ¿no? En fin, conoció a Ezra Pound, fíjense, Hemingway, por una casualidad en 1922, según se ha dicho. En la librería se conocieron con Ezra Pound, nada menos, ¿no? Ahí después ellos juntos recorrieron Italia en el 23, vivían en la misma calle en 1924, hicieron una gran amistad. Y en Hemingway, Pound, fíjense, Ezra Pound nada menos, reconoció y fomentó un talento joven, ayudó a Hemingway a que escribiera mejor, a que supiera más cosas, en fin. Muy bien, Julieta, vamos a un corte, con mucho gusto. Regresamos, tomo café y vuelvo. Ya estamos de regreso. Y bueno, le mandamos un saludo a Astrid, hasta Colombia, Astrid García, que nos está viendo, le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo también a un amigo de México que me escribió un WhatsApp precisándome una cosa y bueno, pues ya está precisada. Entonces, creo que bien valdrá la pena. Y es nuestro último bloque, pero valdrá la pena platicarles que fui a ver mi obra de teatro Javier en el Acuario de los Peces Rotos a México. Y por ahí tenemos unas fotos, creo, Julieta. Sí, y bueno, me quedé sorprendido, fíjense. En 1986, Carmen Calderón, una actriz que ahí está la obra de teatro, estrenó mi obra Javiera en el Acuario de los Peces Rotos en León, Guanajuato. Después se presentó en el Festival Cervantino, una función inolvidable, me acuerdo, en 87, luego en 89, me parece que fue 89, fue a la Muestra Nacional de Teatro de Tabasco y resultó ser muy elogiada. Y en fin, muchos años después, este sábado pasado, 11 de enero, se presentó en el Teatro Orientación, antes Orientación, hoy Luisa Josefina Hernández, mi querida maestra. Se presenta en un evento que se llama 37 Encuentro Nacional de Amantes del Teatro, que organiza una asociación civil muy importante que tiene que ver con la UNESCO. Bueno, pues fui invitado a ver mi obra. Me impresionó. Muchos años después, Carmen Calderón misma hace la obra de una manera maravillosa. Esperamos traerla a Morelia pronto, esperamos que nos den una temporada en la Ciudad de México, esperamos que esa obra se vea por la actriz, digo, yo la escribí, pero la puesta en escena es muy buena. Bien, vamos a seguir hablando de Hemingway, porque el tiempo se va como si fuera oro. Y no lo es, no es oro. Bueno, entonces decíamos que Hemingway, les voy a decir cómo estuvo el asunto. Ezra Pound le presentó a Hemingway a James Joyce. Y James Joyce y Hemingway un día se fueron de terribles parrandas, ¿no? A emborracharse se fueron muy amigos. En fin, John Dos Pasos, fíjense que
leí Manhattan Transfer de John Dos Passos. Había una cantidad de escritores, el autor del Gran Gatsby, bueno, es Scott Fitzgerald. Visitó también Hemingway después, por el 23 más o menos, la fiesta de San Fermín en Pamplona, donde quedó fascinado con las corridas de toros. Les digo, era todo. Regresaron a Pamplona y allí escribió pues la novela Fiesta, ¿no? Entonces, creo que hay tanta información sobre Hemingway. Fíjense que la novela Fiesta personificó a la generación de expatriados de la posguerra en España. Recibió muy buenas críticas y fue reconocida como la mayor obra de Hemingway. No lo sé, no estoy tan seguro que sea la mayor obra de Hemingway. Bueno, los españoles dijeron eso porque hablaba España, ¿no? Más tarde Hemingway escribió a su editor Max Perkins. ¿Recuerdan la película donde Tom Wolfe es el protagonista de esta historia que hacen y Max Perkins era uno de los Max Perkins era el editor, ¿no? Un editor feroz, como deben ser todos los editores. Un editor que no sea feroz con las palabras, que no sea puntual, que no sea observador, que no sea visionario, que no corrija nada más porque hay que ahorrar papel. No, Max Perkins y Tom Wolfe en esa película hacen una cosa, hay una historia maravillosa del autor que escribe de más, en fin, todo eso, ¿no? Y bueno, el hecho es de que escribió a su vez a Max Perkins Hemingway, decía que el punto del libro no trataba tanto de una generación que se pierde, sino de que la tierra permanece para siempre. Creía él que los personajes de Fiesta pueden haber sido golpeados, pero no perdidos. En fin, Max Perkins seguramente se peleó con Hemingway. Era un editor magnífico. La película se llama, no sé cómo se llama, pero Tom Wolfe, que su esposa la hace Nicole Kidman, ¿no? Nada menos. Una loca, loquísima, y bueno, es un ejemplo. Hay close-ups maravillosos a cómo se corrige, cómo corrigen a raya roja, ¿no? Cómo quitan una letra, ¿no? Qué maravilla que el editor dice, ¿por qué escribes 500 páginas cuando puedes decirlo todo en 50? No aburras a la gente, en fin. El editor finalmente, en ese sentido, yo creo que ahora que recordamos a Max Perkins, es el defensor del lector. O bien, su verdugo. También, no hay que recordar eso. No hay que olvidarlo eso. Fíjense que ahora ahí hay una recomendación para que se vaya a Cayo Hueso y a vivir. Se la da John Dos Passos, nada menos que el autor de... Vivió en Cuba. Hay fotos con Fidel Castro. Ahora que está tan desprestigiado el socialismo, ahora que todo mundo no cree en la idea de izquierda, ahora con tanta derecha encima del mundo, ¿no? Con ese espanto de tristísimos, ignorantes y ricos, ¿no? Que hay que decir, pero bueno, yo creo que hay que ver la historia muy bien de por qué se fue Hemingway a Cuba, por ejemplo, ¿no? Es importante también que
veamos que la gente vive su tiempo, ¿no? Tiene sus medidas en la vida, y las medidas se las da su contexto, ¿no? Bueno, casi se puede abrumar uno con la información que hay sobre Hemingway. Yo recomiendo que lean sus obras. ¿Por quién doblan las campanas? Es una obra extraordinaria. Adiós a las armas, ¿no? El suicidio de Hemingway, bueno, hay que hablar. Miren, fue tratado con electroshocks porque sufría de depresión orgánica, ¿no? Es decir, como que era un asunto familiar, hacia finales de la década de los 50, Hemingway siguió revisando el material, todavía que se publicaría como París era una fiesta. En verano del 59 visitó España para preparar una serie de artículos de corridas de toros. En fin, hay una cantidad de información tremenda de Hemingway, pero sin duda su obra es sumamente poderosa. Hay dos nietas de Hemingway. Yo hablaba de Mariel y Margot Hemingway, hijas de Jack Hemingway, de su hermano. No, hijas de su hijo. Y fueron actrices, ¿no? En los años 70 y 80. Margot fue también una modelo de moda. En el 1 de julio de 1962, a los 96, con 42 años y 35 años después de la muerte de Ernest Hemingway, Margot Hemingway se suicidó en Santa Mónica, California. Se convirtió en la quinta persona, fíjense, en suicidarse en 4 generaciones de la familia de Hemingway. Una pena. Pero bueno, sin duda, yo decía que hay que leer. Los cuentos de Hemingway son extraordinarios, Aquí hay su primer libro fue 3 cuentos y 10 poemas, así se llamó. Pero vamos a hablar, ¿qué novelas? Aguas primaverales, ¿no? Adiós a las armas, ya dije. Tener y no tener, esa es muy buena. Por quién doblan las campanas también. Yo leí muy joven Por quién doblan las campanas y tengo pendiente una relectura, porque me acuerdo que era imponente para mí toda esa novela, Por quién doblan las campanas. No pude entenderla bien todavía. Al otro lado del río, entre los árboles, El viejo y el mar, que hemos estado leyendo aquí, El jardín del Edén, A romper el alba. Y bueno, antes de irnos les leo un pedacito más que el viejo le dice al muchacho: si fueras hijo mío me arriesgaría a llevarte, dijo, pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabajas en un bote que tiene suerte. ¿Puedo ir a buscarle las sardinas? También sé dónde conseguir 4 carnadas. Tengo las mías, que me han sobrado de hoy. Las puse en sal en la caja. Déjeme traerle 4 cebos frescos. Nos vamos a despedir después de esta lectura. 2, dijo el muchacho. 2, aceptó el viejo. ¿No los has robado? Lo hubiera hecho, dijo el muchacho, pero estos los compré. Gracias, dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad, pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no comportaba pérdida del orgullo verdadero. Con esta brisa ligera, mañana va a ser buen día, dijo. ¿A dónde piensas ir?, le preguntó el muchacho. Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes que sea de día. Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar, dijo el muchacho. Si usted engancha algo realmente grande, podremos ayudarle.
a tu patrón. A tu patrón no le gusta salir demasiado lejos. Pues recuerden, amigos, que si no les gusta salir demasiado lejos, nunca cierren los ojos, porque los ojos ven lejos, y ver lejos, oírse lejos, a muchos puede darles miedo. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.